Ya está. Hola a todos, bienvenidos a Gasogeno 98, la web café Racer, Scrambler. Y hoy estamos con Pepo Rosell, de constructor ya conocido por muchísimo tiempo, para que nos cuente un poco pues, cómo empezó en esto, cómo ha sido la evolución en estos años que él ha estado dedicándose a esto y bueno, más cosas como. Así que nada, Pepo. Pues muy bien. Cuéntanos cómo empezaste. Hola a todos. Pues cómo empecé, pues yo soy biólogo y entonces sí, me dedicaba a la cría de peces y en vista de que en España no se cree mucho en la investigación y en la ciencia, pues entonces me dediqué a la otra pasión que tenía, que eran las motos. Ajá. Estuve trabajando en varias tiendas de moto, con dos importadores de Ducati, tal. Todo esto en Madrid, ¿no? Bueno, en Madrid, Barcelona, vale. tal, sí. Y luego pues monté mi propio negocio porque lo que yo quería realmente era hacer preparaciones. Yo ya desde, digamos, de bastante joven, ya con las motos que he tenido, pues las típicas que tenía entonces, las dos tiempos, las Montesas, todo esto y tal, pues ya las preparabas, o sea, directamente las preparabas. Tenías el gusanillo ahí Claro, eran los tiempos buenos de la velocidad libre, ¿no? Como decía, el sexo era seguro. Es eso. Y entonces, pues, monté un negocio que se llama Radical Ducati, y entonces me especialicé en Ducati y tenía pues todas las piezas de la A a la Z, desde el primer tornillo hasta el final y variaciones. Luego empecé a hacer preparaciones y luego llegué a la conclusión de que lo que quería era hacer mi propia moto. Y entonces desarrollé una moto de carreras que se llama RAT, la RAT 02, un chasis, una carrocería y tal. Y a partir de ahí, bueno, pues se fue haciendo, ves, todo lo que ves aquí, pues son motos. Es parte de las motos que hice en aquella época. Sí, está un poco dividida por... No, van por años, ¿ves? Va vale. por año. Entonces, por ejemplo, tienes desde el 92... Es cronológico, desde el 92 que Sí, empezaste. desde el 92 más o menos, te digo, hasta el año 13, que es cuando paré, me di un... paré, tuve un año sabático, ¿no? Y entonces, por otras casas, acabé muy harto de las motos y de las Ducatis también. Y entonces, bueno, intenté incluso cambiar de tercio, pero no sé, la gasolina me llamaba. Te volví a llamar el rollo del motor. Exacto, y tuve que volver, y entonces fue cuando fundé XTR Pepo en 2015. Ajá. 2015. Y entonces, con la premisa de un poco hacer lo mismo, motos preparadas, digamos, para mí lo importante es el rendimiento. El rendimiento, tanto en motor como sobre todo en parte ciclo. Bueno, muchas veces, ¿te acuerdas? El famoso anuncio, la potencia sin control es un descontrol. Sí. Bueno, pues es verdad. Entonces, lo que yo siempre he buscado ha sido hacer motos que fueran realmente ligeras, no tanto potenciar los motores, sino poderlos utilizar, ¿vale? Y entonces partes ciclo ligeras, buenos frenos, buenas suspensiones y bueno... Sí. Más que nada, o sea, las fotos que vemos aquí sí que todas tienen un aspecto rollo racing, sí, ¿no? sí, de hecho te digo, bueno, cuando yo inicié esta aventura, incluso monté un campeonato en España que se llamaba el Desafío Twin, que era para pilotos amateur. Ajá. Porque en España nunca ha habido, digamos, no se ha preocupado nadie de la velocidad de base, por decir una manera. Aquí somos tan chulos que somos o la hostia o no hay nada. Pero no se hacía carrera. Exacto, ¿no? y entonces en aquel momento hice un campeonato para pilotos amateur con Ducati, solo Ducati. Estuvimos 3 años y ahí es donde yo aproveché también para desarrollar mi moto, y luego estuve corriendo en el extranjero porque aquí ya no se podía hacer nada. Haciendo podio en el circuito de Assen, en el campeonato francés de Sport Twin y tal. Y bien, por ejemplo, esta última de aquí, que es la última evolución, es una moto, la Matador Racer, que pesaba 138 kilos con agua, aceite, batería, 2 litros de gasolina, o sea que arrancaba y te podías dar medio rulo, ¿vale? Y con un motor de 1198 con 160 caballos en la rueda. O sea, tú imagínate la relación peso-potencia 160-138, pues a las GP... ¿vale? Bien, entonces es lo que a mí siempre me ha preocupado. Entonces, cuando empiezo con XR Pepo, intento no centrarme en Ducati, quiero abrirme a todas las motos. Entonces hago motos de 1, de 2, de 3, de 4 cilindros, en V, paralelos, en todo, ¿no? Hago de todo. Todo tipo. De todo tipo. Entonces me lío a hacer, pues, yo qué sé,
hasta japonesas, tío, hice, sí, Lo que sea. japonesas. No, tiene mucha pinta. Hasta japonesas. Entonces, pues una de las primeras motos que hice, por ejemplo, fue la Suzuka, que era una Bandit 600, digamos, cogí una moto proletaria, ¿no? Sí. La que utiliza todo el mundo para ir a trabajar, Sí, sí. o para moverse, y hice una moto, réplica de una moto que ganó las 8 horas de Suzuka en el 90 y tal, se llamaba Suzuka y tal. Y bueno, hice pues Laverdas, BMWs, de todo tipo, ¿no? Hice, por ejemplo, con F800 del Twin paralelo, que nadie había hecho nada. Y bueno, cosas que me motivaban medio. Hasta Harley Davidson he hecho también. Siempre en la línea esta del rollo... Sí, del rollo, por ejemplo, una Harley Davidson, pues bajarle, pues, 30, 40 kilos. Pero Sí, todavía era pesada. Barcelona. Y tal, y así. Entonces, bueno, pues ese es O sea, esa es la parte que has evolucionado, digamos, desde que Sí, empezaste. sí, no me he intentado especializar tanto como antes. He intentado abrir el abanico porque muchas veces la gente, no sé, o sea, a lo mejor tenía la idea un poco, como dicen en el cine, te encasillas, ¿no? Sí. Pues yo intenté abrirme, que esto no era una secta. Sí, que no o te sea, yo relacionaras solo con Ducati. Exacto, yo no era el gran maestro del Desmo y tal, no, Ya. o sea, que yo podía hacer cualquier cosa, ¿no? Desde una BMW, pasando por una Harley o volver a hacer una Ducati. Y entrando un poco en eso, o sea, tú haces toda la parte. Sí, yo tengo, Toda la a parte ver, yo de hago, ciclo y sí, mecánica, bueno. sí, yo lo que hago, a ver, viene una persona y me dice, quiero hacer una moto, entonces lo primero que le digo es con qué base. Entonces puede ser que él tenga ya una base y trabajamos sobre ella, o tiene una preferencia y se la busco. Entonces yo le propongo más o menos qué es lo que quiere hacer. Yo evidentemente, digamos, lo que a mí me gustan son las motos de competición. Y hago motos, digamos, tipo, lo que más me gusta son las motos de los años 70, 80, 90, digamos, las motos de resistencia, las que corrían carreras de resistencia. Pero también he hecho alguna Scrambler, he hecho Roadster, por ejemplo, prototipos incalificables, o sea, que no puedes decir esto qué es realmente, Sí, estética, ¿no? Pero vamos, diversa, o... normalmente la primera pregunta es manillar alto o semimanillares. Esa es la pregunta, y a partir de ahí trabajamos. Yo le doy una idea, más o menos le intento orientar de qué queremos hacer, qué quiere conseguir él, qué es lo que está buscando, y a partir de ahí pues sacamos un presupuesto y se va haciendo. ¿Que tiene la moto? Pues nada, está todo personalizado respecto a su moto. ¿Que no tiene? Entonces buscamos algo en el mercado, ¿vale? Que entre dentro de lo que él quiera. Sí, de las de lo que necesidades, él que pueda busque. ser más moderno o más antiguo. Correcto. Yo le intento, digamos, asesorar y ver, pues mira, esta moto no la traigas, esta otra, esto... Porque tenemos, digamos, dos vertientes. Tú puedes coger una moto ya directamente, por decirte, del 90 o del 80, o una moto antigua, y ponerla al día, es decir, ponerle parte ciclo, suspensiones, frenos de ahora mismo. O la otra cosa es coger una moto de ahora mismo que ya va sobrada de parte ciclo y la haces antigua. La haces que Rollo parezca, retro. exacto, un resto mode, esto que llaman y Sí, tal. resto Resto Sí, leches. o a lo mejor algo parecido a un modelo mítico, ¿no? O algo Sí, así. yo normalmente lo que hago es que me inspiro en la historia deportiva de cada marca, ¿no? Y sobre todo lo que busco a lo mejor es un hito. Es decir, pues esta que te digo de la Bandit, pues me llamó la atención la moto de Suzuka, que era de Yoshimura. Es la primera que el tío hace, que gana las 8 horas de Suzuka, y a partir de ahí es el boom de Yoshimura, ¿no? Pues me gustó la moto y quise hacerla como ella. Por ejemplo, en el último proyecto en el que has presentado en la de Exacto. Verona... La base es una Monster 821, que es el último modelo de Ducati, la 821-1200, la Monster. Y lo que quise hacer fue un homenaje, digamos, a la Panta, la Ducati Panta, que es el origen de la historia actual de Ducati, del motor de correas, ¿eh? Y entonces, pues, en este caso, cogí... Es una moto moderna. Cogí una moto moderna que le hicimos una interpretación moderna, porque tampoco puedes decir, aunque parece que tenga una vista, digamos, clásica, tú ves que hay unas líneas de diseño que podían sacarse actualmente en cualquier fábrica de motos, ¿eh? Entonces, en este caso, porque muchas veces yo lo que hago es, tengo la ayuda o me rodeo de gente, por ejemplo, con diseñadores. La mayoría de las veces trabajo solo y yo utilizo piezas preexistentes
o que luego yo modifico y tal. Pero otras veces, cuando quiero hacer algo realmente novedoso, porque yo tengo la idea en la cabeza, pero yo no sé dibujar. Ya. Entonces, para eso Sí, necesitas claro, contacto con un profesional, un diseñador de motos. En este caso, en la Panta, estuvo colaborando conmigo Alberto Caimi, que es un chico italiano que salió hace un par de años de la Escuela de Diseño de Turín, con el cual también hizo otro proyecto de una BMW que se llama MK2 también, sobre la base de una R100 RS, espectacular. Y bueno, entonces, pues ¿cómo se inició el proceso? Yo cogí y le dije, mira, esta es la moto, le coloqué un depósito así encima, le coloqué un colín y tal. Digo, esto es lo que yo quiero. Él coge una fotografía y entonces empieza a dibujar. Me presenta... Hace un boceto en papel, ¿no? Sí, pero no uno, me presenta a lo mejor 5 propuestas. Y entonces le digo, esto me gusta, esto tal, esto cual. Y a partir de ahí empezamos. Y una vez que tenemos más o menos el concepto ya claro, empezamos a trabajar, en este caso trabajamos con clay, que es una arcilla sintética especial que se utiliza en modelado industrial. Ajá. Y se hace todo el proceso. Entonces normalmente de lo que tú empiezas dibujando a cómo acaba, normalmente hay unas diferencias bastante grandes, porque según vas haciéndolo, el diseño está vivo y te va diciendo la moto qué es lo que quiere y por dónde va, porque lo estás viendo, lo estás tocando, las proporciones y todo. Son cosas que no se pueden hacer o cosas... Correcto, por eso, por ejemplo, yo no soy partidario del 3D, porque soy un clásico. Sí, pero ahora todo se hace... Claro, todos hacen 3D. Entonces, ¿qué le pasa al 3D? ¿Qué le pasa al 3D? Pues el 3D, claro, tú llegas, lo haces, lo montas y resulta que haces así y, hostia, me toca el sin manillar y este cable no puede pasar. ¿Y ahora qué haces? ¿Te vuelves a hacer otro depósito en 3D? Claro, no, pues en la arcilla coges y haces ras y lo modelas y ya sabes por dónde van los cables y toda la historia. Aparte que como la arcilla es viva, tú la puedes retocar allí mismo. No tienes que volver a ir al CAD y hacer el programa y tal. No, es un proceso de creación. Es un poco más artístico, ¿no? Sí, más sí, a la más manual, más... Yo para mí es más inmediato. Lo que pasa que, claro, la hora de modelista vale 60 pavos. Claro. Entonces nos mola más hacer un 3D. Aunque hagamos 28 3D, ¿vale? Pero... Bueno, cada uno tendrá su truco, algunos prefieren una cosa, otros otra y tal. Luego otra característica, yo intento hacer las motos, como las he conocido toda la vida desde que empecé a montar en moto en los años 80, están pensadas como una moto de carreras con una accesibilidad inmediata. O sea, tú puedes montar la moto en 0, o sea, no es como las motos de ahora que voy a cambiar la bujía y desmonto media moto. No, esto está todo a mano, dejo incluso los fusiles, todo está a mano. Pensando en una carrera, como si yo resulta que estoy corriendo, entro en boxes porque tengo un problema, me lo buscan y ya está. Hay, por ejemplo, motos mías que tienen la batería incluso en el colín, que es una cosa que se hacía entonces en resistencia los años 80-90, pues las baterías no aguantaban por la noche y se cambiaban y ya está. Entonces todo está pensado en plan carrerista. Vale, sí, la forma de hacerlo tuyo te pide eso a lo mejor. O sea, yo intento hacer una moto funcional. No hago una moto para pintamonas ni... Sí, que sea una cosa extraordinariamente bonito, pero luego no haya por dónde cogerlo ni no es una moto para ir al boulevard, Porque... Sí, tú eres más de este perfil, ¿no? Exacto, la moto realmente son funcionantes, ¿no? O sea, te quiero decir, evidentemente yo no hago un sofá de asiento, yo te hago una moto para que te vayas, por ejemplo, a la sierra, te hagas 200 kilómetros y vuelvas con una sonrisa de oreja a oreja, el culo partido, pero acabas... en plan diversión total, o sea, no vamos a hacer un viaje de 2000 y pico kilómetros. No es para tomarse el café. No. Ni tampoco para ir al café, porque tienes lo que se está haciendo en las mismas motos, son totalmente imposibles. O sea, pero imposibles porque son incómodas, porque ergonómicamente son nefastas, porque en seguridad no cumplen la mínima norma de seguridad, aunque las homologuen, te lo digo, aunque las homologuen. O sea, son motos que a la vez dices, esto es imposible que funcione. O sea, tú le metes una curva y te estás jugando. Eso es un poco a lo que ha evolucionado ahora este mundillo de personalización. O sea, cuando tú empezaste no era tanto esto, era más correcto, sí. Era más racer, cuando yo empecé, cuando yo tenía 17, 18 años, que teníamos motos de 2 tiempos, lo primero que hacíamos era poner un motor más potente. Darle peso y... directamente, ¿entiendes? O sea, era el fundamento, digamos, del café racer de verdad. El café racer viene... Cuando en los años 50 y pico, 60,
los chavales que estaban montando en motos inglesas, que eran unos Zarrios, ¿vale? Pues resulta que le quitan todo el peso extra que tiene, le meten unos semillos porque sencillamente te tumbas y entonces ganas 1 km/h porque no te da el aire y eres aerodinámico, te quitas a la chavala en medio porque pesa mucho y dejas un colín monoplaza, y lo que estás intentando es que ir desde el pub A al pub B a ver quién tarda menos. La competición. Claro, era competición pura y dura, porque luego muchas de esas motos acababan en carreras de verdad, que eran las famosas carreras cliente, por decir una manera. Sí, o sea, en circuitos urbanos, ¿no? Sí, o sea, acababan ahí, y ese es el fundamento. Pasa que eso Ahora toda esa parte se ha perdido, pero totalmente, pero es un poco también por normativa, a lo mejor. O... No, es sencillamente por cultura general y porque al final esto se ha convertido en una moda de consumo, ¿vale? Esto sí, ha dado algo. Es un poco, hay gente que le gusta similar a, por ejemplo, yo que sé, la famosa camiseta del Che, ¿no? O sea, el Che es un revolucionario, le ponemos una camiseta y ha sido absorbido por el capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es lo mismo. Teníamos unos chavales que iban a todo rabo, a todo tal, porque lo único que querían era correr aunque se mataran, y ahora lo que tenemos es una banda de tíos que lo único que quieren es ir al café y buen rollo. La moto... Y ahí, y que esté tal y cual, ¿no? Pero bueno, es una parte... Bueno, sí, allá cada cual con su bicicleta, ¿no? Claro, o sea, eso es, bueno, si le gusta así, eso, ¿no? Pues bueno, Claro. Vale.